Está por ahí. Así Qué que bueno. bueno, acá un gusto, acá para todos los que se están conectando, estamos acá ya en conexión con Andrés Intulián, desde Córdoba. Eh, por ahí vos no lo conocés, él es médico y hoy estamos planteando poder charlar acerca de la ansiedad, ¿no? Pusimos algunas historias ahí para todos los que se conectan y vamos a estar, sí, vamos, me pongo los auriculares, vamos a estar ahí también les a los que se están sumando. Si alguien no quiere poner su pregunta ahí, comentarla y que la lean todos, nos pueden mandar un mensaje directo y la vamos a estar leyendo, así con total confidencialidad. Así que por eso no se preocupen, que se animen, que puedan comentar, que puedan aprovechar a Andrés, que hoy va a estar con nosotros teniendo y hablándonos acerca de este tema, ¿no? Y bueno, estuvimos juntando algunas preguntas y demás, pero primero queríamos saber también un poquito, Andrés, cómo estás con el tema del trabajo, cómo ves la situación, cómo están las cosas en Córdoba. Mira, yo creo que en Argentina todavía no ha llegado el pico que se espera. Por esta cuarentena prolongada que se ha hecho, se va a aplanar. No, no creo que sea tan grave como ha sido en otros países del hemisferio norte, Johnny. En el trabajo nuestro, de a poco vamos recibiendo cada vez más consultas. Yo hago atención primaria de la salud, así que sería el primer contacto entre el paciente y el organismo de salud público, digamos. Entonces, bueno, estamos ahí en primera línea de batalla, pero todavía no hay un desborde por el tema de las temperaturas, ¿no? Tenemos Claro. clima cálido, como decíamos recién, entonces no hay un desborde de los centros de salud, no hay tanta patología respiratoria propia de esta época. Bueno, orando para que el Señor ponga la mano y salga una solución rápida o algún remedio o alguna vacuna que mitigue el efecto de este virus, ¿no? Que tanto daño ha hecho en otros lados. A- Así es, así es. Y bueno, y como iglesia, como todos nosotros tenemos que estar orando, ¿no? Siempre por Seguro, esta situación, por nuestras seguro. autoridades también, para que el Señor les dé sabiduría, para que puedan tomar Amén. las decisiones correctas, ¿no? Sabemos que todas esas decisiones influyen directamente, ¿no? Directamente, En la vida de cada uno de nosotros, seguro. pero siempre confiando, ¿no? Que a pesar de las decisiones que se tomen, el Señor está en control de todas las cosas. De todas las cosas, seguro. Sí, sí. Creo que como iglesia también es un tiempo especial, más allá de la cuarentena y de todo, porque es un desafío, primero que nos ha ayudado como iglesias a ayornarnos a los tiempos de la tecnología, ¿no? Entonces, por ahí iglesias que nunca estuvieron al tanto de cómo se manejaba una red social, de pronto ahora esto ha hecho que empecemos a tener presencia, ¿no? En las redes y en los medios, y está bueno, está muy bueno. Creo que esto nos va a cambiar también como iglesia en ese aspecto, para bien. Eh, y bueno, lo que decía Johnny, es fundamental nuestra tarea ahora, transmitiendo la paz del Señor a las personas que nos rodean, y que la iglesia se haga presente en medio de esta situación, orando por los gobernantes, sujetándonos también en las decisiones que se toman, porque eso también es parte de nuestro testimonio. Más allá de cuidarnos, es parte de nuestro testimonio como hijos de Dios, ¿no? Que el mundo vea que nosotros nos sujetamos a lo que las autoridades deciden, a lo que es mejor, ¿no? Así que todo un desafío como iglesias también en este tiempo que estamos atravesando. Así es, así es. Ahí ya se van sumando la gente y vamos a comenzar. Yo te propongo y les proponemos a todos ahí los que se están conectando, vamos a tener un momento de oración. Vamos a dedicar esto, porque seguramente confiamos nosotros que hay palabra en esta noche que puede llegar a personas que están necesitando y mucho. Así que te invito, Andrés, ¿querés dirigirnos en un momento de oración? Sí, cómo no, cómo no. Vamos. Vamos. Señor, entramos a tu presencia confiados no en nuestros méritos, sino en los méritos del Señor Jesús. Te damos gracias porque Él abrió un camino para nosotros y hoy podemos entrar con confianza delante de tu trono y derramar aquí, Señor, nuestros corazones, nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, porque tenemos un Dios que está atento a nuestro clamor y a nuestra necesidad. Por eso hoy te agradecemos por esto y te pedimos, Señor, que tú puedas hablar, como conversábamos recién, puedas hablar a cada corazón, a cada vida, que al abrir tu palabra sea tu espíritu el que nos hable y no una voz humana,
Y que si hay alguien aquí que se vaya sumando en las redes, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, el mensaje del Evangelio también pueda llegar con claridad a ese corazón. Y para los que ya somos tus hijos, Padre, rogamos que tú nos des lo que necesitamos de ti, que puedas infundirnos aliento, tranquilidad, corregir si hay cosas que corregir en nuestras vidas y que esto pueda servir para la edificación de tu pueblo. Te doy gracias por los hermanos que han tenido la iniciativa, Señor, de desarrollar este ministerio en este tiempo especial, que separan su tiempo, su esfuerzo, su cansancio para servir a tus hijos. Gracias por ellos y te pedimos una bendición especial sobre sus vidas. Encomendamos todo este tiempo en tus manos para que tú gobiernes este encuentro virtual. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Andrés. Así que bueno, ya nos pusimos las manos el Señor y creo que estamos listos. Yo te invito ahí a vos que estás conectado también a que prepares también algo para anotar, para poder, siempre está bueno. La Biblia acá la tenemos y ya estamos listos para arrancar. ¿Qué te parece, Andrés? Cuando vos me digas, queridos, ya estamos listos ya. Vamos nomás entonces. Vamos nomás. Arranquemos con el tema de esta noche. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de la ansiedad, como ya estuvimos publicando allí con las flyers, se le dice, ¿no? Me enseñaba un hermano en estos días. Flyers, sí. El flyer. Me desburraba porque no tengo noción de estos términos. Vamos a hablar un poquito acerca de la ansiedad, los temores. Vos sabés que el mandamiento más frecuente en la Biblia, el imperativo que más se repite en la palabra de Dios, es no temas, o alguno de sus sinónimos. No temas, no tengan miedo, no se amedrenten, no os conturbéis, decía el Señor Jesús. No temas, o cualquiera de estos sinónimos, es la orden más reiterativa que está en la palabra del Señor. Más de 100 veces, Johnny, más de 100 veces se repite este imperativo en la Biblia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se repite tanto? Bueno, sin lugar a dudas, el Señor sabe que como raza humana tenemos una gran debilidad y una flaqueza con el tema de los temores, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos vamos pasando por distintos miedos. El ser humano desde que es bebé hasta que se hace viejo y muere pasa en distintos estadios de la vida y siempre tiene temores, tiene cosas que le preocupan y le generan ansiedad. Cuando somos chicos le tenemos miedo a cosas de chicos y cuando somos grandes a cosas de viejos. No importa el objeto, lo que importa es el temor que siempre nos acompaña, la ansiedad, la preocupación. Escúchame estas estadísticas, Johnny, que son muy interesantes. Mira, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, cada año se invierte en todo el mundo, los distintos países del planeta, 200 países, invierten $1 billón para tratar patologías relacionadas con la ansiedad y la depresión. $1 billón. O sea, un 1 seguido de 12 ceros. Muchísimo dinero que se invierte por año en los distintos países para solucionar los problemas de la ansiedad, de la depresión. Según las estadísticas, hay un 10% de la población mundial que tiene problemas de ansiedad. 10%. En nuestro país llega alrededor del 20% esa estadística. Hay un poquito más que el promedio, ¿sí? Bastante más. ¿Qué es la ansiedad? Vamos a definir algunos conceptos relacionados a la ansiedad. La ansiedad es una sensación de angustia, aflicción o intranquilidad. Angustia, aflicción o intranquilidad. Es una respuesta anticipada e involuntaria. Estas dos palabras son importantes. Es una respuesta del cuerpo, de la mente, que se da en forma anticipada e involuntaria. ¿Por qué decimos que anticipada? Porque muchas veces nos preocupamos por cosas que nunca nos van a pasar. Muchas veces nos afligimos por situaciones que les tenemos miedo y nunca nos van a llegar. Tenemos miedo a que nos dé coronavirus, que el virus se nos meta a nosotros. Pero estadísticamente es más probable que no se nos meta a que sí se nos meta. Entonces, esto es parte de la definición, ¿no? Es una respuesta anticipada, pero también es involuntario, porque el que está ansioso no puede dominar, no puede controlar estas emociones que lo terminan a veces esclavizando. Un poco de ansiedad y de estrés, Johnny, esto es importante aclararlo, un poco de ansiedad y de estrés es normal, porque es un mecanismo que Dios le ha puesto a nuestra mente, a nuestra psiquis, para responder ante circunstancias extremas o difíciles de la vida. Entonces, llega un examen y si sos estudiante, y seguramente hay algún estudiante ahí que está sumado, si sos estudiante y llega un examen, fecha de examen,
te pones ansioso, te estresas, que es lo más común, ¿y qué pasa? Bueno, no podés dormir a la noche. Y entonces, ¿qué haces a la noche cuando no podés dormir? Bueno, te levantás y te pones a leer y te pones a estudiar. Entonces, es un mecanismo, como decíamos, que nos ayuda a superar un momento difícil de la circunstancia que nos estén rodeando. Yo me acuerdo una noticia que escuché hace varios años aquí en la ciudad de Córdoba, que un niñito se cayó debajo de un auto chico era, un Fiat 600 creo en aquel momento, y la mamá del chiquito, una mujer joven, logró levantar unos centímetros el auto, ella sola, con sus fuerzas, logró levantar sola el auto para sacar a su hijo. Ahora, fíjate cómo en un momento de estrés extremo, esa mamá logra rescatar a su hijo por mecanismos y hormonas que se liberan y le dan una fuerza sobrenatural o sobrehumana, podríamos decirlo. Entonces, en concreto, un poco de ansiedad y de estrés, en la justa medida que Dios nos ha puesto en el organismo, es una respuesta natural del organismo. El problema es cuando caemos en trastornos de ansiedad. Y aquí ya hay un concepto importante, el trastorno de ansiedad. Es la ansiedad crónica. Es cuando la ansiedad va limitando y va alterando las funciones vitales de la vida, ¿sí? Es cuando perdemos, ya ahí hablando como cristianos, la confianza en Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo como cristiano caigo en una situación de estrés o de ansiedad crónica, ya ahí estoy en una situación difícil. O podríamos decir, hay algo en mi relación con Dios que no está funcionando. Ya vamos a aclarar algo acerca de la depresión. La depresión es una enfermedad orgánica. Un cristiano puede estar deprimido porque hay receptores que faltan o neurotransmisores que fallan a nivel cerebral. Entonces, un cristiano puede caer en la depresión, ¿sí? El problema es cuando esto se cronifica, se alarga en el tiempo, pero después lo charlamos si querés más adelante. Entonces, cuando la ansiedad se transforma en un trastorno que afecta nuestra vida y que nos genera incredulidad o falta de fe, ahí ya estamos en un problema. ¿Qué síntomas genera la ansiedad en el cuerpo, en el organismo? Bueno, nerviosismo, agitación, tensiones excesivas, sensación de peligro continuo. Una persona ansiosa tiene aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, sudoración, se dilatan las pupilas, genera debilidad o cansancio, insomnio, que es dificultad para conciliar el sueño, hipersomnia, que es dificultad para despertarse. Hay gente que necesita pastillas para dormir y pastillas para despertarse el otro día, y allí estamos, ¿no? Metidos o están metidos en una bola donde no pueden salir, no pueden salir a flote, ¿verdad? Problemas gastrointestinales, bueno, estos son algunos de los síntomas de la ansiedad. ¿Por qué una persona puede caer en la ansiedad? ¿Cuáles son las causas? Estoy hablando todo muy abuelo de pájaro, ¿no? Pero para ir mencionando y después quiero entrar al texto bíblico y ahí quedarnos un ratito. ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? Problemas hormonales. Esto es una de las causas, ¿sí? El hipertiroidismo, por ejemplo, es una afección de la tiroides, que es una glándula que está acá en el cuello, donde falla y bueno, con medicación y un tratamiento endocrinológico se puede solucionar. A veces traumas, situaciones difíciles vividas en la infancia. Un abuso, una violación, una infancia triste, una familia que se desmembró cuando éramos chicos, nos predispone a que cuando seamos grandes tengamos problemas de ansiedad y de depresión. Y también las situaciones estresantes de la vida. Por ejemplo, una ruptura matrimonial. Cuando hay un divorcio, es natural que la esposa o el esposo caigan en ansiedad y en depresión. Problemas con los hijos, problemas familiares, un problema laboral, una crisis económica, una pandemia como estamos viviendo hoy. Son todas situaciones que pueden llevarnos a la ansiedad o a la depresión. ¿Qué complicaciones trae esto? Hablamos de los síntomas, ya definimos, hablamos de los síntomas, hablamos de las causas, vamos a ver las complicaciones rápidamente. Enfermedades psicosomáticas. Hay enfermedades, este término psicosomático se empezó a hablar hace 50 años atrás. Hay enfermedades que empiezan en la mente y terminan afectando el cuerpo, ¿sí? Te lo decía, se empezó a hablar de estas enfermedades hace 50 años, pero Salomón hace 3000 años atrás ya en la Biblia lo dejó registrado, Proverbios 14:30, Salomón decía, el corazón apacible es vida de la carne. O sea, si vos vivís tranquilo, sin ansiedad, sin preocuparte, vas a vivir más. Si vos sos
enojón, chinchudo, ansioso, estresado, vas a vivir menos. Esto decía Salomón, ¿sí? Estas son las complicaciones, enfermedades psicosomáticas. Abuso de sustancias. Hay mucha gente, Johnny, que tiene que recurrir a las drogas, al alcohol, para solucionar su problema de ansiedad. Abusos de ansiolíticos, Alplax, Clonagin, Trapax. Bueno, hay muchos benzodiazepinas que se usan para solucionar o contrarrestar los efectos de la ansiedad. Bueno, en los grados más extremos, la depresión y el suicidio. Lo decíamos, no me acuerdo si fue con ustedes que lo comenté o en otro vivo que hice. En Argentina hay 6 homicidios por día, 6 homicidios por día. ¿Sí? Tenemos miedo de salir a la calle porque nos van a pegar un tiro, 6 homicidios por día. Pero hay 9 suicidios diarios. Fíjate, hay más suicidios que homicidios. O sea, estadísticamente es más probable que yo me pegue el tiro y no que me lo pegue otro. Esto habla de la necesidad que hay en el corazón del ser humano. Y acá está un poco, Johnny, lo que hablábamos al principio, ¿no? El rol que tenemos que cumplir como cristianos en este tiempo de mucha ansiedad de transmitir la paz del Señor. Así que ahí tenemos que trabajar nosotros. Quiero hablar un poquito del tratamiento, cómo solucionar esto. Sin lugar a dudas puede haber gente que esté escuchando y que necesite un tratamiento psicológico o psiquiátrico, necesite algún fármaco, alguna droga específica para solucionar su problema, que se toman en forma temporal, medida y controlada, ¿sí? No es algo que se pueda usar toda la vida, sino que hay que usarlo por un tiempo acotado. Bueno, a esas personas recomendamos un especialista cristiano siempre, un psicólogo cristiano, un psiquiatra cristiano, porque va a tener un enfoque integral, ¿no? El especialista cristiano trata cuerpo, alma y espíritu, entonces sería lo mejor, ¿verdad? A veces hay lugares donde no hay acceso, bueno, habrá que buscar otros métodos, ¿no?, para solucionarlo. Yo no me quiero centrar ahora en hablar de una pastilla, de un remedio, de una droga, de una dosis. Quiero hablar de la solución bíblica para esto, ¿sí? La solución espiritual. Muchas veces, Johnny, muchas veces en mi consultorio he tenido que enfrentar pacientes y decirle, mire, lo que usted necesita es a Dios, es a Cristo. Usted no necesita un remedio, usted necesita una solución espiritual. Y muchas veces Dios me ha dado el privilegio de poder darle testimonio a personas que han venido con una dolencia que ellos pensaban que era física, pero en realidad era algo espiritual, ¿verdad? Así que vamos a hablar de 3 remedios, te quiero dejar en general, para solucionar los problemas de la ansiedad, de la depresión, problemas emocionales que podemos tener. 3 ansiolíticos bíblicos, podemos decirle así, ¿no? En la Biblia hay, Johnny, 38 versículos, 38, donde aparece la frase, no temas porque, puntos suspensivos. 38 veces se repite esta frase, no temas porque, puntos suspensivos. Y siempre en cada uno de estos 38 versículos Dios nos da, al final del versículo, el motivo por el cual no tenemos que temer. Dios nunca nos va a pedir una fe inconsciente, Dios nunca nos va a pedir una fe irracional. Dios no nos va a pedir una fe que sea un suicidio intelectual. Cuando Dios te pide fe, te da un montón de argumentos para justificar la fe que te está pidiendo. El Señor Jesús dijo varias veces, tengan fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo dijimos al principio. Pero siempre que Dios te pide fe, te da el argumento. Y la Biblia está llena de argumentos por los cuales no tenemos que temer. Yo voy a dejarte en esta noche básicamente 3 motivos por los cuales no tenemos que tener miedo, a pesar del contexto que nos rodea, que puede ser el coronavirus, puede ser la situación difícil que estás viviendo en tu casa, puede ser la crisis de matrimonio que estás teniendo. No temas porque, en primer lugar, Dios escucha. Y si estás anotando ahí lo podés escuchar. No temas porque Dios escucha. Acompáñame a Lucas capítulo 1, versículo 13. Si tenés tu Biblia lo podés buscar, si no en tu celular, en tu tableta, en tu compu, o simplemente escúchame. Lucas capítulo 1, versículo 13. Los conceptos los sabemos, pero a veces nos ayuda cuando lo ordenamos y lo organizamos en la mente, ¿no? Lucas 1, 13. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, ahí está la fórmula, Johnny, mirá, porque tu oración ha sido oída. No temas porque Dios escucha. Zacarías y Elizabeth ya los conocemos, son los papás de Juan el Bautista. Eran un matrimonio piadoso, temeroso de Dios,
un par de judíos reverentes que tenían en cuenta a Dios en sus decisiones. Elizabeth era prima o parienta de María, la mamá del Señor Jesús, y ellos no podían tener hijos. Años estuvieron orando, clamando a Dios, años se habían desgastado, se hicieron viejos pidiendo un hijo, y el hijo no llegó hasta que se hicieron grandes. Seguramente ya habían dejado de orar por ese hijo. Yo estoy seguro que a esa edad, con Zacarías viejo, Elizabeth estéril y vieja, ya habían dejado de clamar por ese hijo. Pero un día estaba Zacarías en el templo, en Jerusalén, estaba cumpliendo su rol de sacerdote, y se le apareció el ángel Gabriel. Y él es el que pronuncia estas palabras: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y ahí le anuncia la llegada de Juan el Bautista. Mira, hay tres cosas que Zacarías y Elizabeth, tres cosas que probablemente habían perdido de mente, se habían olvidado. En primer lugar, ellos se habían olvidado, estoy prácticamente seguro, que se habían olvidado que Dios había escuchado cada una de sus oraciones. Años, como dijimos, orando por un hijo que no llegó, pero Dios escuchaba. Dios se escucha. Querido, cuando pasas años, invertís días de tu vida, horas de tu vida clamando, Dios va escuchando cada una de tus oraciones. Lo segundo que ellos habían olvidado probablemente es que Dios tenía planes mejores que los planes que ellos tenían para sí mismos. Dios tiene mejores planes que los nuestros. Mira, ellos querían un hijo. Dios no solamente les dio un hijo, sino que ese hijo fue el más grande de los profetas, y ellos mismos, Zacarías y Elizabeth, quedaron registrados en la Biblia para siempre. Es decir, podemos decir que ese matrimonio de viejitos entraron al plan de redención, a la historia de la redención, porque los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Y lo tercero que probablemente habían olvidado es que Dios tiene sus formas y sus tiempos de actuar. Probablemente haya alguien ahora que me esté escuchando y que ha estado clamando a Dios día a día, mes tras mes, año tras año por una situación, y a veces, querido, parece que el cielo guarda silencio. A veces, Johnny, no sé si te habrá pasado, seguramente, a mí me pasa mucho. Parece como que Dios es indiferente a nuestro dolor. Querido, Dios no es indiferente. Dios escucha nuestra oración. Por eso no tenemos que temer. Dios tiene mejores planes para nosotros que nuestros propios planes. Por eso Isaías 55 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios se escucha, Dios tiene mejores planes y Dios tiene sus formas y sus tiempos de actuar. Dios siempre llega a tiempo. Frase trillada, pero real. Dios nunca llega tarde. Querido, no temas porque Dios te escucha. Primer punto. Primer lugar donde tenemos que asentar nuestra confianza y nuestro descanso en Dios. Tenemos un Dios que nos escucha. Cada vez que te sentás al lado de tu cama o te arrodillás y pedís algo a Dios, el Dios soberano, creador del universo, está inclinando su oído para escuchar tu clamor. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo! No temas porque Dios te escucha. Vamos al punto número 2, rápidamente. Así después contestamos algunas preguntas. 2. No temas porque Dios actúa. En primer lugar dijimos, no temas porque Dios se escucha. Segundo, no temas porque Dios actúa. Joel capítulo 2, versículo 21. Cuesta encontrar Joel, más un domingo a la noche a esta hora, ¿no? Ahí está medio perdido, hojitas pegadas en el Antiguo Testamento. Profetas menores es lo que menos leemos, creo yo, ¿no? Pero Joel capítulo 2 es muy interesante. Y ahí tenemos el segundo, no temas. Hay muchísimos más en la Biblia, pero nos focalizamos en este. Joel 2:21 dice: tierra, coma, no temas, punto y coma, alégrate y gózate porque, ahí está la fórmula, porque Jehová hará grandes cosas. No temas porque Dios actúa. Mira, el libro de Joel es muy interesante, es un lamento nacional. En una época de la historia donde una plaga de langostas, después léelo, está buenísimo, una plaga de langostas azotó a toda la tierra de Israel. Dice la Biblia, dice Joel, que no quedaba un higo, estaban toda la higuera pelada, no quedaba una uva, no quedaba una aceituna, estaba todo devastado. Ahora imagínate
en un pueblo que vivía de la agricultura y en una época donde no había industria, imagínate la tragedia económica que fue eso. No había de dónde sacar sustento. Y en este contexto, Joel dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Si retrocedes al capítulo 1, no lo busques, pero dice el versículo 3 que varias generaciones se iban a acordar de esta tragedia. Joel dice, ustedes van a contarle a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y yo cuando leí este pasaje pensaba en el coronavirus. ¿Cuántas generaciones vamos a pasar hablando de esta cuarentena, no? En todo el mundo. Yo le decía a mis hijos hace un tiempo atrás, a mi nena, le digo, vos toda la vida le vas a contar a tus hijos cuando seas grande. Cuando yo era chica, tenía 7 años, nos tuvimos que quedar 2 o 3 meses en las casas, no podíamos salir porque había un virus. Y es algo que vamos a recordar siempre. No fuimos a Ahora, la escuela. claro, no podía ir tan chocho los chicos que no van a la escuela. El problema es la hora a la que se duermen, Johnny. Ya te va a pasar cuando seas padre. No sabes lo duro que es hacerlos dormir. Pero bueno, capítulo aparte. Ahora, en medio de este contexto de crisis económica, de dificultad, Dios dice, el profeta dice, no temas, porque Dios actuará. El profeta habla al pueblo y los quiere hacer reaccionar. Le dice, estamos pasando una situación de peste, de plaga, de mortandad, de crisis económica como nunca hemos vivido, pero Dios no nos va a dejar acá. Dios no nos va a dejar abandonados. Dios nos va a sacar de esta situación. Dios va a actuar. Dios nos va a devolver lo que la langosta nos ha robado. Y cuando vos lees este libro, que es muy interesante, ves que Dios actúa básicamente de 2 formas acá, Johnny. 2 palabras que quiero que remarquemos. Número 1, Dios actúa en arrepentimiento. Dios genera arrepentimiento, actúa en arrepentimiento. Hay 2 pasajes de la Biblia donde se enfatiza la doctrina del arrepentimiento, anótalo allí. Una es Joel capítulo 2, por eso después tenés que leer este libro que está bárbaro. Y la otra es 2 de Corintios capítulo 7. En esos 2 pasajes tenemos un gran desarrollo de la doctrina del arrepentimiento. Ahora, el momento de dolor, hermano, amigo que nos estás escuchando, el momento de dolor, de prueba, de tragedia, de crisis, es un lugar donde nos tenemos que parar y mirar hacia adentro, mirar hacia atrás y ver qué hemos hecho mal, para buscar a Dios de una forma especial. Yo no digo que todo dolor sea consecuencia de un pecado, no es así. Y en la Biblia vemos gente que vivió santamente y tuvo que atravesar dolores, y pienso en Job y pienso en otras personas que pasaron momentos de tristeza extrema, pero no fue consecuencia del dolor. No todo dolor es consecuencia del pecado, pero sí todo dolor me tiene que hacer una revisión personal, hacer una endoscopía personal para ver mi corazón, a ver si hay algo que está fallando. Ante toda circunstancia de prueba, tengo que analizar si hay algo en mi vida espiritual que está fallando. Lo segundo que yo veo aquí en este libro que Dios actúa es en confianza en Él. Dios trabaja generando confianza en el corazón de su pueblo. De hecho, si vos te fijas, las últimas 4 palabras del libro, que no lo busques, yo te las leo, las últimas 4 palabras de Joel en el capítulo 3 son Jehová morará en Sión. Fíjate cómo termina con una puerta abierta a la esperanza. Acá está hablando de la restauración futura, ¿no? Después. Pero termina con un llamado a la esperanza. Todo dolor, querido, tiene que llevarnos a pensar en arrepentimiento y a pensar en confianza, aumentar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Podemos estar atravesando una pandemia, una crisis, una situación económica muy difícil, y esta pandemia nos va a dejar una crisis económica a todos, muy difícil, pero aún en ese contexto tenemos que entender que Dios actúa, y Dios está actuando en nuestros corazones. Entonces, número 1, no temas porque Dios escucha, como escuchó a Elizabeth y a Zacarías. No temas, Dios te escucha. Segundo, no temas porque Dios actúa. Y terminamos, Johnny, último punto. No quiero ser muy larguero. Después hacemos alguna preguntita. Tercero, no temas porque Dios está. No temas porque Dios está contigo. Dijimos al principio que hay 38 versículos donde Dios nos dice no temas porque. De esos 38 versículos, 11 terminan diciendo porque yo estoy contigo.
o porque Jehová está contigo. Génesis 26, Dios le dice a Abraham, no temas porque yo estoy contigo. En Números 14, Josué y Caleb le hablan al pueblo y le dicen, no tengan miedo de los cananeos porque con nosotros está Jehová. En Josué capítulo 1, versículo 9, todos lo conocemos, Dios se le aparece a Josué y le dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. En Primera de Crónicas 28, David estaba fusilado, ya estaba viejito, le está dejando el reino a Salomón y le dice, no tengas miedo, porque Jehová, mi Dios, estará contigo. En Jeremías capítulo 1, Dios le dice a Jeremías, no temas, porque yo estoy contigo para librarte. Una y otra vez, Dios insiste en este concepto, yo estoy con ustedes, yo peleo por ustedes, yo voy con ustedes. Y eso tiene que ser un ansiolítico natural en la vida de un hijo de Dios, saber que la presencia de Dios está continuamente a nuestro lado. Aunque estemos viviendo la situación más trágica, más dolorosa y más problemática de nuestras vidas. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 1, no lo busques. Dice que un ángel se le aparece a José y le dice, llamarás su nombre Emanuel, hablando de Jesús, llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Cómo termina Mateo? Las últimas 13 palabras de Mateo. Jesús está subiendo al cielo y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una y otra vez, la Biblia recalca que el que tiene a Cristo tiene la presencia de Dios a su lado. Estará con vosotros y en vosotros, hablando del Espíritu Santo. Queridos, sin lugar a duda, el mejor remedio para la ansiedad, el mejor remedio para no temer es esta confianza y esta seguridad de que Dios está a nuestro lado en cada instante de nuestras vidas. Número 1, no temas, porque Dios escucha. Como escuchó a Elizabeth y a Zacarías. Dios tiene mejores planes que los nuestros. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Número 2, no temas porque Dios actúa. Como actuó en medio de la plaga y de la peste del pueblo de Dios allí en el libro de Joel. Una peste que iban a recordar varias generaciones, pero aún ahí Joel dice, no temas, tierra, porque Dios va a hacer cosas, Dios actúa. En arrepentimiento, cuando hay cosas que corregir, y en confianza en Dios cuando nuestra fe está debilitada. Y en tercer lugar, no temas porque Dios está a tu lado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora déjame decirte algo y termino, Johnny. Estos 3 privilegios o estas 3 confianzas que hablamos están en la vida del que ya tiene a Cristo en el corazón. Si vos tenés a Cristo, has pasado por la cruz un día, recibiste a Jesús, pediste perdón por tus pecados, podés tener esta certeza, que Dios te escucha, que Dios actúa en tu vida y que Dios está alrededor tuyo y dentro tuyo por medio de su Espíritu. Pero pienso que puede haber ahora, o quizás escucharnos después, pienso que puede haber alguien que todavía no tenga esta seguridad, esta certeza. Quizás sos un gran evangélico, un gran católico, un buen testigo de Jehová, sos un tipazo, sos religioso, sos un tipo de muy buena moral. Mirá, todo eso es bárbaro y sos digno de imitar. Pero si no tenés a Cristo no podés tener esta seguridad de que Dios te escucha, de que Dios actúa y de que Dios está dentro tuyo y alrededor tuyo. Por eso hoy te quiero invitar a que recibas a Cristo. Ahí donde estás, en el momento en el que te encuentres, podés hacer una oración, un rezo, decirle, Señor Jesús, yo creo que en la cruz, orá con sinceridad, ¿no? Creo que en la cruz moriste para limpiar mis pecados. Por eso hoy te pido perdón por todo lo malo que he hecho, por mis culpas, mis errores, por mi pasado. Te pido que tu sangre pueda limpiar mi vida. Quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Ojalá que todos los que escuchen este devocional, este mensaje, puedan terminar con la certeza de haber recibido a Jesús. Y si ya tenemos a Cristo, aquellos que ya un día pasamos por la cruz de Jesús, yo recibí a Cristo a los 8 años, Johnny. ¿Vos a qué edad recibiste a Cristo? 8, 9, ahí también. Ahí también, mira vos. Después metí la pata una barbaridad de veces, vos sabés. Cometí errores, pecados, pero ya tengo la seguridad de que Cristo limpió mi vida, soy un hijo de Dios y hoy tengo esta certeza de que Dios me escucha, de que Dios actúa en mi vida a pesar de las circunstancias y de que Dios está en mí a través de su Espíritu y alrededor mío. Ojalá que todos tengamos esta certeza
podemos dar un tiempo aquí para algunas preguntas. ¿Qué te parece, Johnny? Si tenés algo Eh, allí. ¿Eh? Buenísimo, buenísimo. Acá estamos con Andrés entonces escuchando y reflexionando acerca de la ansiedad. Él nos hablaba muchas cosas al principio del aspecto de la parte clínica también, pero ahora ya hablando de la parte espiritual. A mí me resulta muy, Andrés, estas tres cosas que vos nombraste, Dios escucha, Dios actúa y Dios está, ¿no? Que Dios está es como que, me parece a mí, resumiría todo, ¿no? ¿Qué Mm, cosa es esto de que Dios se encarga tantas veces de hacernos a nosotros recordar que Él está, ¿no? Porque, y esto lo digo porque hay una palabra que ahora se está usando mucho, que es algo que tenemos que aprender nosotros, que es distancia social. mm, Eh, y yo pensaba en esta palabra, ¿viste? mm, Y, y ahora me resulta un poco chocante subir al colectivo, mm. ir o estar en la parada y que se te acerque alguien. Ya uno, la otra vez me pasó que apareció uno repartiendo folletos, ¿viste? Y yo me di cuenta que tuvo una reacción como que no, me corrí porque Claro. está repartiendo cosas de mano en mano. Y me quedé con eso. Y Mm, digo, ahora vamos a tener que empezar a aprender esto, ¿no? mm, De la distancia social, pero qué bueno que podamos recordar en esta noche que Dios no se distancia nunca de nosotros. mm. No importa la condición en la que estemos, ¿no? Dios, yo creo que Dios nunca, y acá vos leías bien en tantos versículos que tenemos, ¿no? Que Dios nos recuerda constantemente que Él está, que Él Mm. está escuchándonos y que Él está dispuesto a obrar en nuestras vidas. Después hay cosas que impiden el obrar de Dios en nuestras vidas, ¿no, Andrés? Tremendo, Johnny. Pensaba mientras hablabas el Salmo 34:18. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es una promesa esta, ¿verdad? Una promesa directamente de parte de Dios que apunta al necesitado, al que está en dolor, en quebranto. Y sí, totalmente. Muchas veces Dios, a ver, siempre está cerca, pero a veces nosotros interrumpimos la comunión por algún pecado, por algún distanciamiento, porque tenemos el corazón frío. Yo pienso en el ejemplo de un papá con su hijo, ¿no? Cuando el hijo se porta mal, el papá lo manda de penitencia. Discúlpame lo burdo del ejemplo, pero puede Eh, servir para ilustrarlo. El papá lo manda a penitencia, se va a la pieza y el hijo va a seguir siendo hijo. El hijo nunca va a dejar de ser hijo. Pero la comunión está quebrada en algún aspecto, está rota por una desobediencia. Entonces, muchas veces somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Ni el diablo nos puede separar de Dios. El apóstol Pablo le decía, ¿quién nos separará? El diablo mm, no te puede separar. Dios no te quiere separar de su presencia. A veces, como decía Johnny, y reflexionamos, somos nosotros los que, por nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros tropiezos, nuestra falta de buscar a Dios, los que generamos esta distancia. Con este Dios que quiere estar cercano, sin lugar a dudas, ¿no? esta distancia y este sentimiento de estar solo, ¿no? Mm, Porque yo pienso en muchas personas que por ahí incluso pueden estar, vos puedes estar sentado en la mesa en tu casa con tu familia y estar sintiéndote solo igual. Porque no tiene que ver con la cercanía o la proximidad de personas, sino tiene que ver con un sentimiento más profundo, ¿no? Que viene desde adentro, desde el interior. Eh, Totalmente, bueno, como siempre decimos, ¿no? Estos medios de comunicación modernos, pensando en la casa, en la mesa, en lo que decías recién, Johnny, nos comunican tanto hacia afuera que nosotros estamos en este momento hablando y yo estoy contigo dialogando y a lo mejor no sé lo que le está pasando a mi hijo que está en la pieza del lado y a veces pasa un matrimonio que tienen comunicación con amigos que están fuera de la casa, pero están a 15 centímetros marido y mujer y son dos mundos aparte y dos vidas aparte. La tragedia de sentirse solo aún dentro de una casa, de un hogar, una familia donde no hay comunicación y no hay vínculos. Tremendo. Sí. Bien, acá tenemos algunas cuestiones que podemos comentar. La primera es una de las preguntas más, la resumo así porque es una que dice que cómo se puede ayudar, ¿no? O qué consejo se le puede dar a una persona que está pasando por un momento de ansiedad, de depresión, eh, ya sea cristiana o no. Bien, yo Principalmente no creo, cristiana. yo creo que lo mejor que podemos hacer para ayudar a un no cristiano es predicar el Evangelio, ¿no? Por ahí nosotros no tenemos muchos recursos para solucionar en la esfera profesional a la situación de ansiedad o depresión de una persona. Pero sí tenemos
como Pedro, ¿no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y con eso basta y sobra. Entonces, si vos tenés contacto con alguien que está hundido en la depresión, en la ansiedad, predicar el Evangelio, que es lo mejor que podés hacer. Decía Spurgeon, podemos llevar el caballo a la fuente, pero no podemos obligarlo a que beba del agua. O sea, tu tarea, tu misión es esa, compartirle lo que el Señor hizo en tu vida, acompañarlo, por supuesto, tratar de estar a su lado, ser un apoyo, ser un sostén. Perdón, pero tu principal función es llevarlo para que se encuentre con el Salvador. Pienso en la mujer samaritana, Johnny, ¿te acordás la historia en Juan capítulo 4? Sí, Esta mujer, bueno, con una vida moralmente muy señalada, muy mala, no conocía doctrina, no conocía la ley, era samaritana, era gentil, tenía todos los errores que se le pueden marcar, ¿no? Religiosamente hablando. Sin embargo, esta mujer se encontró con el maestro, fue a su casa, a su pueblo, volvió a su ciudad y les dijo, encontré al Mesías. sí. Ni más ni menos que eso, encontré al Mesías. Y dice la palabra que salió gran parte del pueblo y muchos creyeron porque se encontraron con el Salvador. A lo mejor nosotros somos como esa mujer, ¿no? Esa mujer samaritana que no tenemos muchos recursos, no sabemos mucho de la palabra, quizás no tenemos el mejor testimonio, pero sí podemos hacer que se encuentre ese necesitado con el Salvador. Y eso es una tarea maravillosa, ¿verdad? Entonces, Amén. predicar el Evangelio y darle testimonios, por supuesto. Que el mundo pueda ver en tu vida el gozo de Dios. Porque de poco sirve hablar de que te vamos a presentar a un Cristo que te da paz y yo soy un amargado y no disfruto del gozo de Dios. Y para eso tengo que estar cerca del Señor, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. De Entonces, si acuerdo. yo paso tiempo con Dios, en mi vida se va a notar el gozo del Espíritu Santo, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay otra cuestión también que tengo acá. Por ejemplo, es una pregunta si la depresión tiene una disposición genética biológica o depende de la fortaleza del carácter de la persona. Bien, hay un componente hereditario, no puedo decir genético, pero hay personas que tienen cierta predisposición, que no podemos definir exactamente si es por una cuestión genética ¿cómo decirlo?, de que el ADN así lo imprimió en una persona, o si es por una cuestión de que esa persona fue criada en una familia donde había un problema de depresión. Te doy un ejemplo concreto. Yo recibí hace años atrás en el consultorio a una paciente, una mujer joven, con su hijo de 8 o 9 años, y la mujer me dice, tengo miedo de que mi hijo se suicide. Entonces me sorprendió a mí, le digo, ¿por qué? Y él me dice, porque mi suegro se suicidó, mi esposo se suicidó y mi cuñado se suicidó. Entonces tengo miedo de esto. Ahora, yo no puedo decir que ese niño esté genéticamente condenado al suicidio o a la depresión, pero sí puedo decir que esos factores ambientales pueden condicionar a la situación de ese niño, a la mente de ese niño, porque ese niño lo vio de su padre, de su abuelo y de su tío, entonces está más condicionado. Ahora, texto de la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios te quita 100%, te quita todas las cargas genéticas en contra, te quita todas las maldiciones, llámale como quiera, maldición Sí, generacional, llámale como quiera, pero Dios te lo saca en el momento que pasas por la cruz de Cristo y te hace una persona nueva. Así que no estás condenado a repetir las mismas enfermedades, las mismas depresiones, los mismos errores que cometieron tus padres, porque la sangre de Cristo borra y hace todo de nuevo. amén, amén. Eso sí. Hay otra también que creo que un poco ya comentaste. Al principio, igual la vamos a leer. Dice que si la ansiedad siempre trae cosas negativas o se puede sacar algo positivo de todo esto. Bueno, creo que lo mencionamos al principio, ¿no? Como decíamos, el estrés o la ansiedad en la justa medida sirve, es útil para ayudarnos a sobrellevar situaciones extremas de la vida. Y repito el mismo concepto, ¿no? El problema es cuando se cronifica. Lo mismo con la depresión, Johnny. Un cristiano, yo entiendo que puede estar deprimido porque falla un neurotransmisor a nivel cerebral, así como el páncreas cuando falla puede producir una diabetes y necesitamos incorporar externamente una hormona que está faltando adentro. De la misma forma, cuando hay un déficit de neurotransmisores, serotonina o algunos otros, que están fallando a nivel cerebral,
se introducen esos neurotransmisores desde afuera y se regula, mejor dicho, se regula el funcionamiento de estos neurotransmisores. Entonces yo creo que un cristiano puede pasar por un periodo de depresión. Y hago énfasis y subrayo periodo de depresión. No podemos vivir en depresión crónica ni en ansiedad crónica, porque ahí ya hay algo, seguramente, en nuestra comunión con Dios que está fallando. Porque en la presencia de Dios, como decíamos, hay plenitud de gozo. Entonces, una pandemia, una crisis, una enfermedad me puede hacer un bajón, pero hay que solucionarlo y seguir adelante, siempre proyectándonos hacia adelante. El apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y estaba preso cuando dijo eso. No estaba en una playa del Caribe, en una mansión, estaba preso. Entonces, claro que se puede superar la depresión, la tristeza, la ansiedad, aún que las circunstancias sean adversas, ¿verdad? Amén. Amén. Dice también el versículo que nosotros pusimos, ¿no? En el flyer. En el flyer, ahí Primera, estamos. primera Pedro 5:7, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Como nos recuerda acá Pedro acerca de cómo Dios cuida de nosotros. Es una sensación, creo, del hombre, a sentirse solo, a sentirse descuidado. Esta palabra me viene ahí en la cabeza, esto de distancia social, porque pienso muchos también, quizás adolescentes y chicos que están como distanciados de sus padres, y más en esta cuarentena, ¿viste? Encerrados en la pieza, quizás metidos en su mundo, seguramente en redes sociales, juegos o cosas que de alguna manera te van distanciando también. Y por ahí entran, el enemigo nos ataca de todos lados, ¿no? Sabemos que hay muchos chicos, adolescentes que están pasando momentos de depresión y de ansiedad, y bueno. Pedro decía, Johnny, estas palabras cuando era un viejo y había pasado 3 años y medio de su vida estando al lado del Señor Jesús. O sea, Pedro tenía espalda para decir, eche toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado. Tenía espalda porque había vivido al lado del Maestro. Así que son palabras muy valiosas esas, ¿no? Y esta cuarentena nos ha metido en situaciones, como decíamos, ¿no? No solamente a nivel iglesia, sino a nivel personal. El tema del uso del entretenimiento, el tema de las redes sociales, el uso del tiempo que hacemos, también la predisposición a por ahí descuidar nuestra comunión con Dios. El tema de la pornografía también es un tiempo donde se lucha mucho, hay problemas. A nivel matrimonial también genera problemas. Leía una estadística esta semana pasada de que han aumentado en todo el mundo por la cuarentena. Johnny, te vas a querer morir, pero un 30% aumentó los pedidos de divorcio en todo el planeta, porque los matrimonios de pronto están conviviendo todos juntos, y si bien hay soledad en muchos, pero a veces están en la misma casa y es como un eterno domingo, donde ya no se pueden ver las caras. Así que es complicado por todos lados, ¿no? Tenemos que aprender a vivir de nuevo en esta circunstancia, ¿no? Y qué mejor hacerlo que fundándonos en la Biblia, que es el consejero que no falla nunca. La palabra de Dios. Amén. Y bueno, ya nos quedan unos últimos minutos y vamos mientras si alguno tiene la última chance, puede ir escribiendo. Yo te voy a preguntar a Andrés algo también que preguntamos siempre ya sobre el término de las charlas, y tiene que ver ya un poco con la iglesia y con lo que nos depara de acá en adelante, ¿no? Esta situación, desde tu perspectiva, desde tu opinión, ¿cuál crees vos que van a ser los retos que va a tener la iglesia de acá en adelante, y cómo vamos a estar viviendo la situación que estamos, ¿no? Sobrellevando esta cuarentena y lo que viene de acá más? Yo creo que, Johnny, que estos son principios de dolores. Esto nos está poniendo una luz de alerta de que estamos viviendo los últimos tiempos, o que se están acercando los últimos tiempos. No quiero ser apocalíptico con esto, pero la creación cada vez más está gimiendo por estas circunstancias y lo vemos. Creo que no va a ser de un día para el otro. Todos los juicios de Dios que se van a derramar y que están allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 6 al capítulo 19, va a haber un tiempo inicial donde se van a ir dando estas cosas. Después la iglesia va a ser arrebatada, no vamos a atravesar por ese tiempo de juicio, pero creo que hoy el desafío como iglesia se aplica a esto, ¿no? A redoblar nuestros esfuerzos por compartir el Evangelio, y mostrar la contracara de la paz a este mundo que está en conflicto.
No sé si podemos orar por la paz mundial porque no va a ocurrir, pero sí podemos orar por la paz de nuestra tierra, de nuestros gobernantes, para que el Señor dé sabiduría, someternos a nuestras autoridades y mostrar, como decíamos, a este mundo que está gimiendo, que está en caos, que está en conflicto, la paz del Señor Jesús a través de nuestras vidas, para llevarnos a más personas a la patria celestial, que tiene que ser nuestro objetivo como iglesia, ¿no? Extender el reino de los cielos porque el tiempo está cerca. La redención se acerca, como dice Lucas. Amén, amén, amén. Y bueno, y estar, yo creo, siempre expectantes, ¿no? Como dice la palabra, Mm, amando su venida, ¿no? Hoy en amén. la mañana recordamos en muchos hogares participamos de la cena, esto que estamos haciendo ahora cada uno en nuestras casas, Mm, y dice la palabra que hacemos eso, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿no? así Y es. lo estamos esperando. Así es. Creo que ver la inminencia de la venida de Cristo, Johnny, nos tiene que llevar a obedecer más al Señor, a obedecer más, a consagrarnos más, nos tiene que llevar a predicar más, nos tiene que llevar a confiar más en Él y nos tiene que llevar, como decíamos, a compartir nuestra fe mucho más con otras personas. Estos efectos tienen que generar en nosotros la inminencia de la venida de Cristo. Amén, amén. Y bueno, ya entonces empezamos a despedirnos. Acá estuvimos en conexión con Andrés desde Córdoba. Primero agradecer a Andrés por la predisposición y siempre poder estar en contacto acá con nosotros desde la lejanía, pero Mm, sentirnos cerca, sabiendo que allá también en Córdoba nuestros hermanos están pasando mm, estos tiempos, ¿no? Y bueno, y está bueno siempre saber y conocer a ver qué está pasando por allá, y bueno, a veces, la otra vez creo que hablaste un poco de eso, ¿no? Que mucha información también nos hace mal, ¿no? Estar siempre sí, mirando sí, lo sí. más, que tiene que ver con todo esto, nos produce estos sentimientos de ansiedad, de Sí, sí, inquietud, sí, sí. esta sobre exposición, ¿no? A la información Ujú. constante. Sí, Pero es sí. bueno conocer de primera mano, ¿no? Por eso te Mm, preguntamos y saber cómo están allá, eh, mm. para poder estar tranquilos también y bueno, y poder estar confiando, compartiendo esta esperanza que tenemos nosotros de saber que podemos estar tranquilos y Amén. recordar estos 3 puntos que nos dejaba Andrés, que Dios escucha, que Dios actúa y que Dios está con nosotros y dice su palabra, ¿no? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eh, Amén. Te mandamos un abrazo grande, Andrés. Esperamos quizás más adelante poder tener alguna otra conexión, pero por lo pronto te agradecemos un montón. Johnny, gracias a ustedes. Los animo a que sigan adelante porque esto que están haciendo edifica, bendice, multiplica el pueblo de Dios. Así que no bajen los brazos. Y esperemos que no nos tengamos que conectar así porque termine la cuarentena pronto, ¿eh? La verdad que deseo de corazón que se termine todo esto, pero bueno, son los tiempos de Dios. Pero ojalá podamos vernos y abrazarnos, ¿eh? Físicamente y sin barbijo y sin tantos protocolos, porque el Señor sople con su viento poderoso y se lleve este virus. Pero mientras Amén, tanto, esto es necesario y los amén, animo a que sigan adelante. Dios les bendiga amén. mucho. Y Gracias por bueno, el privilegio. vos conocés Ezeiza, yo me acuerdo que tenías familiares por acá. Sí, 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 tengo a mi cuñada, la